lectura del artículo 28 de la Constitución, eh, que haga el análisis de los supuestos de este artículo, a qué se refiere este artículo. Pues mis futuros abogados y abogadas, Que todos tenemos el derecho de petición, licenciado. ese es uno de tantos. Sí, Meli. Todos tenemos el derecho, ¿verdad?, a expresar nuestras peticiones, ya sea personales o colectivas. Pues Ajá, yo entiendo que puede ser de mi comunidad, de mi colonia, incluso de mi departamento. Como usted hacía mención, una carretera, si la carretera va a beneficiar mi colonia, mi departamento, mi municipio, yo estoy en todo mi derecho de venir y pedirla y están obligados aparentemente a darme respuesta en 30 días, ajá, ¿verdad? sí, sí, sí. Únicamente. Edgar, adelante. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, compañeros. Bueno, lo que yo entiendo del artículo 28 es que, bueno, en principio establece el derecho de petición, que todos tenemos ese derecho constitucional de hacerlo de manera individual o colectivamente. Pero en el siguiente párrafo obliga a las digamos, entidades o a las autoridades que en materia administrativa deben de resolver en un plazo que no exceda de los 30 días. Y en el último párrafo, este ya va dirigido a otra acción, porque ya no es tanto en sí enfocado al derecho de petición, sino que adicionalmente establece que yo puedo venirle y solicitarle a la administración tributaria sobre un asunto en concreto, y Ujú. esta no está obligada a decirme, mire, para resolverle o para tramitarle, usted debe de previamente digamos, dejar un depósito o pagar el tributo antes de resolvérselo, ¿verdad? Sino que dice, mire, usted preséntelo, pero no me obliga a realizar ese pago previo, ¿verdad? Efectivamente, gracias por la aclaración. Esto se debe, pues, que en la Constitución anterior sí obligaba a hacer el depósito, a presentar una garantía. Entonces, pues, casi no se hacía efectivo este derecho porque no tenía sentido, pues, si a mí me estaban exigiendo que yo ya pagué un impuesto de más, por ejemplo, ¿verdad? O un ajuste, qué sé yo, entonces tengo que depositar esos 5,000 quetzales que me están cobrando de más y los tengo que depositar y saber cuánto tiempo va a tardar el litigio frente al Estado y no sé si lo voy van a declarar esa sentencia favorable hacia mi persona, pues no, casi nadie presentaba esa acción. Entonces, en esta nueva constitución, pues ya se establece ese derecho a no presentar garantía alguna, efectivamente. Entonces, ese plazo, pues, de 30 días es para establecer que la autoridad, pues, no engavete, no rechace la petición, sino que tutela ese derecho. En algunos momentos, pues, verá vulnerado el derecho, pero el derecho de petición, pues, se encuentra protegido. En la sección anterior me preguntaron que por qué a veces, pues, incluso cuando leímos el artículo 12 constitucional del debido proceso o el derecho de defensa, se vulneraba este derecho. Les dije yo, adelantándome ya un poco, eh, una cosa es la norma jurídica, una cosa es la constitución y otra cosa pues es la realidad en la justicia guatemalteca pues deja mucho que desear. El Estado de Derecho está, si no es que ya cayó, está al borde del abismo, si no es que ya cayó al abismo. Entonces pues la norma jurídica establece una cosa, pero la realidad puede ser otra. Ahora, que yo les diga a ustedes incumplan con la norma jurídica, jamás se lo voy a decir.
Es decir, nosotros tenemos que tener valores jurídicos. Tenemos que perseguir la justicia, la equidad, la certeza jurídica, el bien común, que son valores que debemos de perseguir. Y pues debemos de actuar congruentemente con el Estado de Derecho. Eso es conforme al artículo 30 en materia administrativa. Ahora vamos a leer el artículo 37, 137 de la Constitución, que es el derecho de petición relativo a la materia política. 137, por favor. El artículo 137. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Este precepto constitucional, como vemos, está dirigido a los guatemaltecos con exclusividad, tal y como se hace referencia en el artículo citado. Usted leyó el libro, no leyó la Constitución, ¿verdad? Sí, esto es del libro. Sí. La Constitución, por favor. La Constitución, porque ahí ya hay interpretación mía, ¿verdad? Entonces, no, yo quiero la pura ley, la pura Constitución. Sí, María José, por favor. Derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en este término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Muy bien, otra lectura, por favor. Artículo 137. Derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Muy bien. Hechas las tres lecturas, ¿quién quiere manifestar su opinión en torno al análisis? Aquí ya es más pequeño el artículo y son algunos, no sé si son 2 o 3 supuestos los más importantes en torno a este artículo. ¿Cuál es lo esencial del artículo? ¿Cuál es lo básico? Los Que fundamentos. está dirigida solamente para guatemaltecos. Ese es uno. Ese es uno. Muy bien. Pero yo quisiera que me dijeran, El tiempo en que está determinado, que no excede a 8 días. esa es una gran diferencia, ¿verdad? Sí, De 8 a bastante. 30 días, A imagínense. 30, ahora 8. Ahora 8. ¿Algo más? Y que si no la resuelven, se tendrá por denegada la petición y uno puede como volverla a hacer No, con impugnar quiere derechos. decir manifestar su inconformidad, ¿verdad? De Ajá. conformidad con los recursos de ley. Eso es. Eso es. Entonces, ahora viene otra, en lo procesal, en los abogados decimos la repregunta. ¿Por qué ustedes creen que se achica? Es mucho más corto el término, el plazo de 8 días eh, en cuanto a la petición en materia política comparado con la petición en materia administrativa. Aquí ya comenzamos a hacer gimnasia mental, ¿verdad? Licenciado, ¿puede ser porque ya vaya avanzada la etapa de algún proceso? ¿Cómo así? Por favor, Jenny, un poquito más. Digamos, en lo administrativo, el que leímos antes, ¿será que puede ser como cuando van o acaban de detener a alguien, están estudiando el caso? Tal vez tienen más tiempo. Usted se está refiriendo a lo penal en este momento. Administrativo es, yo quiero pues que me construyan un puente, una carretera, yo quiero
la inscripción extemporánea de un hijo en una escuela, y referido a la autoridad pública. A eso se refiere. Ya entendí, gracias. Sí, Astrid. Licenciado, tal vez podría ser que, digamos, acortan el tiempo porque en lo político, digamos, nos afectan más a todos, ¿verdad? Como ciudadanos. En cambio, en lo administrativo afecta como a una persona, tal vez. Eso es parte, pero hay otro elemento básico. Sí, sí, usted tiene razón también. Pero hay otro más, más de fondo. Pues tal vez yo pienso que sería porque en lo político solo tenemos un cierto tiempo en tiempo electoral. Efectivamente, ¿verdad? No pasa de un año, ¿verdad? Desde la convocatoria de elecciones hasta que concluye el proceso electoral. Esta vez, pues, concluye el 31 de octubre, ¿verdad? Entonces, es mucho más corto. En lo administrativo, pues, tenemos todo el tiempo del mundo para presentar nuestras peticiones. Pero en materia electoral, en materia política, es solo. Una vez tomaron posesión las autoridades, ¿de qué nos sirve interponer un recurso en contra de estas acciones? O una asamblea de un partido político, si ya pasaron las elecciones, por ejemplo. Entonces, declaran sin lugar la acción, pues, la petición, porque ya no hay materia que juzgar ahí, entonces no tiene sentido. Entonces, de ahí pues la idea de los constituyentes en su momento, pues de que aquí fuera mucho más corto el plazo o el término para resolver y fuera efectivamente solo de 8 días. Les aclaro pues que podrían en algunos casos pues no resolver en, en todo caso políticamente determinado caso para entorpecer o hacer inclinar la balanza hacia determinado partido político. Pero la obligación de ellos, constitucional, es resolver en 8 días. Entonces, ahí la gran diferencia, pues, que es exclusivamente para guatemaltecos, que deben de resolver en 8 días, ¿verdad? Se acorta, se aminora, se encoge el plazo por esta razón, efectivamente. Claro, podrán haber otras razones, ¿verdad? Como decían en la sección anterior, los políticos tienen alguna preeminencia. En la política es muy importante porque son ellos los que llegan a representar los destinos o a dirigir el destino de, de la sociedad, ¿verdad? De esa cuenta, pues, ya hicimos el análisis del artículo 28, y alguna pequeña comparación entre el artículo 28 y el 137 constitucional, y luego pasamos a lo que es la acción. Acción también, se me pasó por alto decirle que esos términos de petición, acción, pretensión y proceso son vocablos, son términos de carácter jurídico más inclinados al derecho procesal. Ustedes más adelante en su derecho procesal, pues van a ver mucho más lo que es la petición, lo que es la acción, la pretensión y el proceso. Pero por el momento ya ustedes llevan alguna noción, algún concepto de idea de lo que es la petición, la acción, la pretensión y el proceso. En este caso, pues la acción es una facultad, es un derecho que tenemos nosotros, los guatemaltecos, y en este caso también los extranjeros, tutelado por la constitución política, de acudir tanto a los órganos jurisdiccionales como a los órganos administrativos para que se nos resuelva una exigencia ya sea personal o sea colectiva.
Y García Maínez, pues, nos, nos dice, nos establece una definición de acción como la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya el de declarar la existencia de una obligación en caso necesario hacerla efectiva. Repitiendo, García Maínez define la acción como la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya el de declarar, o sea, en su caso, de declarar la existencia de una obligación en caso necesario hacerla efectiva. Entonces, ¿qué es la acción? Es un derecho, una facultad, una potestad que tenemos de acudir a los órganos jurisdiccionales. Pero la Constitución la define un poquito más amplia en su artículo 29. Vamos a leer el artículo 29 constitucional, por favor. Yo los invito a participar a todos, compañeros. Denle, Jenny, por favor. Artículo 29, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deba haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Silvia, por favor. Artículo 29. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Gracias. Ahora, Blendy. Artículo 29. Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Entonces, este derecho, pues sí, pueden hacer uso los guatemaltecos y los extranjeros, pero los extranjeros pues no deben de hacer valer este derecho queriendo aducir o argumentar de que se les está negando justicia porque el fallo fue o la sentencia fue desfavorable hacia ellos. Viene un extranjero y quiere que se le construya una carretera particular a su vivienda. Lógicamente se les va a denegar, porque igualmente se le denegaría a un guatemalteco, porque el bien común debe prevalecer ante el interés individual. De esa cuenta, pues, el que sea desfavorable a, a un extranjero un fallo, una sentencia, no
No quiere decir, pues, que se le está denegando la justicia. En torno a la pretensión, lo que podemos decir es, pues, que pretender es exigir. Pretender es exigir. Cuando estamos frente al, vamos a darle ingreso a Diego Lázaro. Cuando vimos la relación jurídica, el sujeto activo, pues, se exigía, pretendía querer algo, está pidiendo algo, que se cumpla con la exigencia impuesta por la norma jurídica. Pues aquí, pretensión también. Pretendemos que se cumpla con algo. ¿Mediante qué? Mediante una demanda, una querella, una denuncia. Y después de un proceso, pues buscamos que el juez emita una sentencia favorable hacia nosotros en el litigio. Definimos la pretensión, pues, como una declaración de voluntad hecha en una demanda. Esta es de Alvarado Belloso. Declaración de voluntad hecha en una demanda, la cual el actor busca que el juez emita, después de un proceso, una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente el litigio. Repitiendo, es una declaración de voluntad hecha en una demanda mediante la cual el actor busca que el juez emita, después de un proceso, una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente un litigio. Repitiendo la definición de de pretensión de Alvarado Belloso, es la declaración de voluntad hecha en una demanda, la cual el actor busca que el juez emita, después de un proceso, una sentencia que resuelva efectivamente y favorablemente el litigio. Entonces, pues, en la acción tenemos la facultad de pedir. En la pretensión ya estamos haciendo efectivo, concretando ese derecho, ¿verdad? Es una declaración de voluntad hecha, ¿verdad? En la que buscamos que el juez emita, mediante una sentencia, luego de un proceso, una resolución de carácter favorable hacia nosotros. El proceso. Esto de suyo resulta lógico explicar que el proceso, pues, es una serie, una sucesión de actos que llevan toda una secuencia para llegar a una determinada conclusión, eso hablando gramaticalmente. Pero hablando jurídicamente, un proceso es toda una secuencia de actos de carácter procesal en las cuales, después de todo un diligenciamiento de pruebas y de requisitos necesarios establecidos por la misma ley, vamos a llegar a una sentencia. Mario Aguirre Godoy, un procesalista guatemalteco famoso, procesalista, dice que el proceso es una serie, una sucesión de actos que tienden a la actuación de una pretensión fundada mediante la intervención de los órganos del Estado instituidos especialmente para ellos. Repitiendo, Mario Aguirre Godoy dice que proceso es una serie o sucesión de actos que tienden a la actuación o una pretensión fundada mediante la intervención de los órganos del Estado instituidos especialmente para ello. Por última vez, el proceso es una serie o sucesión de actos que tienden a la actuación de una pretensión fundada mediante la intervención de los órganos del Estado instituidos especialmente para ello. Eso es en términos poco abstractos, pero ya concretos. Se inicia el proceso, pues, con una demanda, con una querella, con una denuncia. Fundamentalmente lo resume el artículo 61 del Procesal Civil,
con un escrito inicial. Y ahí están todos los requisitos. En ese escrito inicial, pues ahí nosotros presentamos y le explicamos al juez en base a qué estamos pretendiendo algo, ofrecemos las pruebas, en medios de cómo se van a diligenciar, es decir, cómo se van a tramitar estas pruebas. Le pedimos que emita una sentencia favorable hacia nosotros y luego pues hacemos el fundamento de derecho, hacemos el análisis de todo la demanda o la querella, la denuncia, y pues le explicamos al juez que estamos conforme a derecho y que el juez debe resolver efectivamente conforme a la ley. Hay una cita legal y toda la cosa. Eso lo van a ver ustedes, es su derecho procesal. Pues bien, entonces se presenta el escrito inicial, se ofrecen las pruebas, una prueba científica, una prueba de testigos, declaración de parte. En la prueba científica puede ser ADN, puede ser fotografías, pueden ser grabaciones, pueden ser pruebas grafotécnicas. Grafotécnicas es de escritura. Pueden ser periciales como de un examen de carácter psiquiátrico para establecer el estado mental de una persona, en el caso de la prueba científica. Y en el caso de la declaración de parte, pues se hace un interrogatorio, un cuestionario a la persona que se está demandando y lo tiene que contestar. Si hay contradicciones, pues en derecho le llaman la prueba reina. Estoy explicando esto para que tengan una idea, no para que los vaya a evaluar de esto, de ninguna manera, es procesal completamente. Y luego, pues, luego viene el alegato, definitivamente, de las partes, en los que uno le dice al juez, mire, aquí hay contradicción de parte, en la prueba de ADN dice que fulano de tal, si es el padre, por ejemplo, de la persona que se está pidiendo que se reconozca, por ejemplo. Y pues aquí de los testigos que vieron pues que ellos sí se estaban relacionando, por ejemplo. Entonces el juez debe de resolver definitivamente ya con todas esas pruebas que yo he mencionado a favor pues del demandante o de la demandante. En ese sentido pues el proceso pues sí es una serie de actos secuenciales en las que se busca que el actor, el pretendiente, mediante una acción fundada, con la intervención de los órganos del Estado, el juez emita una sentencia favorable al litigante. Vamos a leer el artículo 12 constitucional, por favor, que es el derecho de defensa, el debido proceso, que tanto lo hemos escuchado, pero que tanto nos protege a nosotros y a todos. Adelante, Carol Navarro. Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Muchas gracias. Estas dos lecturas, por favor. Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante un juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
Muy bien, gracias. Una última lectura, por favor. Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Muchas gracias. Entonces, pues, vean ustedes todas las garantías, todo el respaldo que nosotros tenemos en torno a que se nos haga justicia. No podemos ser sentenciados. eh, este incluso pues está concatenado a otros principios o garantías constitucionales como el derecho de defensa, como el derecho a la inviolabilidad de la vivienda, ¿no? Entonces, la presunción de inocencia es fundamental también. Están ligados al derecho de defensa. Entonces, el debido proceso, el derecho de defensa establece que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio, ni puede ser juzgado por tribunales de fuero especial como en un tiempo pues estuvieron en Guatemala históricamente eh, y específicamente en tiempos de Ríos Montt, ¿verdad? Que en plazos sumamente ridículos, en 8 días, pues se condenaba a una persona, ¿verdad? Y abogados que se prestaron para intervenir en este tipo de procesos o juicios de fuero especial. Entonces, a partir de ahí, en la Constitución ya del 85, se prohibieron los tribunales de fuero especial. Ese es el proceso, el debido proceso. Y pues recalco que la norma jurídica es el deber ser, que la realidad puede ser otra, pero nosotros estamos obligados a seguir el Estado de Derecho, a perseguir, a procurar, ¿verdad? Que se haga justicia, que se cumpla con los valores de equidad, de, de, de certeza jurídica, de seguridad jurídica, del bien común, que se respete la presunción de inocencia, que se respete el debido proceso. Si tienen preguntas, con mucho gusto, eh, podemos resumir también que la petición es en torno a la materia administrativa, 30 días. Podemos resumir también que la petición en materia política es exclusivamente para los guatemaltecos y se reduce el plazo significativamente a 8 días en la acción que es una facultad, un derecho que tenemos de acudir a los órganos jurisdiccionales y administrativos de conformidad con el artículo 29 de la Constitución. Luego la pretensión, pues, es algo que nosotros ya hacemos efectivo en nuestro derecho de acción y de petición para poderlo concretar. Ya estamos frente a un órgano ejerciendo nuestro derecho de poder presentarnos a exigir el cumplimiento de la justicia. En el proceso ya hemos hecho efectivo la acción, la pretensión, y pues es una serie de actos secuenciales fundado mediante la intervención de los órganos del Estado, pues les expliqué a grandes rasgos, ¿verdad? Un poquito cómo se lleva a cabo un proceso, pues, la, la presentación de la demanda, de la denuncia, de la querella, el diligenciamiento de pruebas y cuando el juez, pues ya después de unos alegatos que se llaman en definitiva, emite una sentencia. Ahora sí, si tienen, perdón, preguntas, con mucho gusto. Participaciones, comentarios.
Veo que no. No, No, licenciado. no hay. Sí, tiene, gracias. No. ¿No? Ya, no, ya gracias. Y es que lo que pasa es de que yo quería que repitiera el ¿cómo se llama? Lo último que dijo, licenciado, es que no me dio chance de. ¿Y en el proceso qué? Creo que sí, cabal es el proceso. El proceso es, si quiere le repito la definición, es una serie o sucesión de actos que tienden a la actuación de una pretensión fundada mediante la intervención de los órganos del Estado instituidos especialmente para ello. Esta es una definición de Mario Aguirre Godoy, ¿verdad? Y está, gracias, resumida en, creo que ya el que más explica el proceso o el que más ejemplifica el proceso en la Constitución es el debido proceso o el derecho de defensa, artículo 12 de la Constitución. Muchas gracias, licenciado. Sí, Marjorie. Licenciado, disculpe nuevamente, mi pregunta es acerca del examen. Es que olvidé preguntarle qué puntos eran los que usted va a evaluar. Hasta objeto del derecho. ¿Perdón? Desde el primer punto hasta objeto del derecho. Todo lo que vimos en la unidad pasada entonces. Lo que estuve ahí va a repetir que era desde el primer punto hasta objeto del derecho. Ya. ¿Cuántas preguntas son las que van a...? 10 preguntas abiertas. Ya, está bien. A viva voz. Sí, gracias, licenciado. Bueno. Entonces les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo día de clases, que es el jueves. Primero Dios. Gusto de saludar. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado.